Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy estoy solo, no está mi compañero habitual Emiliano Gali. Espero que se recupere pronto de su enfermedad. Así que, bueno, espero ya el próximo miércoles que estemos los dos. Vamos a hablar un poco de algunas cosas que tienen que ver con la actualidad agropecuaria. Primero, la cosecha de trigo. La campaña está... digamos, es menor a lo esperado, se está calculando entre 10,5 y 11 millones de toneladas, pero el gobierno otra vez tomó una decisión que tiene que ver con lo que sucedió en los últimos 6 años de su política de intervención en el mercado. Decidió recortar el saldo exportable, es decir, aquella parte de la cosecha que se va a exportar. Recordemos que del total de la cosecha aproximadamente el 40% se destina al mercado interno, para la industria molinera, el resto se exporta. Y como por el volumen de la cosecha no se llega al saldo exportable esperado de 6 millones de toneladas, debido a que la cosecha va a llegar, como decía antes, a unas 11 millones de toneladas, el gobierno decidió reducir el saldo exportable en un 25%, es decir, que solo se podrá exportar aproximadamente 3,4 millones, 3,5 millones de toneladas. Esto, si bien en parte era esperable, lo que nos deja como consecuencia, como saldo, es que la política triguera del gobierno fracasó, sigue fracasando como viene fracasando desde hace 6 años, cuando el gobierno decidió intervenir en el mercado. Y fracasó porque el gobierno cree que corre riesgo el mercado interno, es decir, que la mesa de los argentinos pueda eventualmente quedar desabastecida, porque los exportadores decidan vender más en el exterior de lo que localmente se puede vender. Bueno, los productores a esto le contestan: en la Argentina nunca faltó trigo, ocasionalmente hubo una crisis en la década del 50, pero cuando la estructura productiva del país era otra, con lo cual se torna, digamos, errónea la tesis del gobierno que dice que hay que proteger al mercado interno con medidas de restricción, cortando las exportaciones, porque en definitiva esto lo que terminó, digamos, de ocurrir fue que los productores sembraron menos. Hay menos mercadería, hay menos para el mercado interno y menos para vender en el exterior. Y en consecuencia, como consecuencia de esto, hay menos divisas para el país. Se calcula que la pérdida serán de unos 1.400 millones de dólares por no vender más trigo, por no exportar más trigo. Y la pregunta es, ¿el consumidor se vio beneficiado por esto? No, el consumidor tampoco se vio beneficiado, porque el pan sigue estando tan caro como siempre, que no tiene que ver, la formación del precio del pan no tiene que ver exclusivamente con el precio del trigo, es un componente. Las estimaciones calculan que es entre un 10 y un 12%, con lo cual esta nueva decisión de cerrar, de poner un límite a las exportaciones de trigo, muestran otra vez, en definitiva, el fracaso del gobierno en materia de política agropecuaria. Pero bueno, hoy, además de hablar de este tema, hemos invitado a un periodista, a un colega, que realizó una investigación sobre, digamos, un punto crítico que tiene que ver con la intervención también del gobierno en los mercados. Me estoy refiriendo a Matías Longoni, periodista del diario Clarín, que ha investigado sobre el papel de la ONCA y sobre todo de un periodo en el que fue presidente el actual jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Matías escribió, bueno, sus notas primero en Clarín, después escribió un libro, Fuera de Control, donde echó luz sobre los manejos irregulares que se sucedieron en la ONCA, y después investigó en la historia del actual jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y
cosa curiosa, quien investiga, quien aporta datos a la justicia para que la justicia investigue a ver si lo que él contó era cierto, hoy es investigado. Hoy Matías Longoni acaba de recibir una demanda judicial por daños iniciada por el propio jefe de la AFIP, una demanda que le reclaman el pago de casi 1.300.000 pesos, algo que para un periodista la cifra es irrisoria de hacer frente, pero además existe una cuestión de proporción, de tamaño, digamos. La justicia en realidad tendría que profundizar la investigación sobre los datos aportados en las investigaciones que hizo Matías Longoni. Bueno, ahora la situación se da vuelta y es el funcionario del Estado el que va en contra de un periodista. Así que hemos invitado a Matías para que nos cuente cómo está esta situación, cómo está en qué quedaron las denuncias o los hechos que él investigó, y también vamos a hablar de política agropecuaria. Así que si les parece, después de un corte, estamos con Matías Longoni. Estamos en Cosechas y Negocios, ahora con nuestro invitado Matías Longoni. Matías, buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Matías, contame, ya lo contaste en varios lugares, pero me parece que es interesante recordarlo, sobre todo por tu papel de periodista agropecuario, que realizaste una investigación sobre un aspecto clave de la ONCA, del funcionamiento. Recordanos brevemente... ¿Qué fue aquella investigación inicial? Bueno, Ricardo Echegaray, después de que se pelea con Alberto Abad, ex jefe de la AFIP, digamos, una pelea pública que Néstor y Cristina Kirchner zanjan pseudo-salomónicamente, porque dicen se van los dos. En realidad se fue Abad, que era el objetivo del kirchnerismo duro, y a Echegaray lo mandan a hacer unos meses de banco, porque efectivamente pensaban para él la llegada a la AFIP. Los meses de banco fueron en la ONCA, y justo en los meses conflictivos de a partir de abril de 2008, o sea, en pleno conflicto con el sector agropecuario. Y era muy curioso, porque hay que recordar el contexto. Mientras Javier de Urquiza y Alberto Fernández, jefe de gabinete, eran como el ala dialoguista en esos 3 meses de infierno que teníamos, había 2 funcionarios que se encargaban de petardear todos los acuerdos posibles que lograban los dialoguistas. No eran palomas contra halcones, muy evidente. Y los 2 funcionarios eran Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray, que era el brazo ejecutivo de la política que dictaba Guillermo Moreno. Y entonces, de aquella época de Echegaray en la ONCA, tenemos el andamiaje legal que dio origen y que todavía perdura hoy, a los ROE, a los permisos de exportación para todo tipo de producto agropecuario. Tenemos todo siempre muy confuso, legislación muy confusa. Y que en ese momento también, ya un año antes, el gobierno, ¿te acordás que había instrumentado las compensaciones? Y un año antes, con Felisa Micheli, se habían empezado a pagar compensaciones a ciertos sectores. O sea que teníamos a Echegaray de golpe, controlando, decidiendo en la ONCA quién podía exportar, cuándo y cómo, con los ROE, mercadería por 30.000 millones de dólares. Y además teníamos a Echegaray en la ONCA distribuyendo 1.200 millones de dólares, 1.300, depende del año, de compensaciones a ciertos sectores. ¿Qué compensaciones era la diferencia para tratar de supuestamente amortiguar el impacto de los precios internacionales en el mercado interno? Claro, era lo que contabas vos, Moreno, que decía defender la mesa a los argentinos, entonces inventaron esto, entonces subsidiaban ciertas agroindustrias, a veces productores, pero en general 75% de la plata. La ONCA repartió en total 10.500 millones de pesos desde 2007 hasta que la disolvieron. Y de ahí el menos del 15% fue efectivamente a productores y el resto fue, por ejemplo, en ese momento la ONCA subsidiaba las vacas. No subsidiaba las vacas, subsidiaba el alimento que comían las vacas. Entonces, llegó a subsidiar la ONCA para tener un parámetro, lo que llegó a representar en la ecuación del negocio agropecuario. En algún momento que subieron mucho los precios internacionales, la ONCA llegó a pagarte 100 pesos mensuales por vaca, cuando el plan jefe y jefe de hogar era de 220 pesos. Insólito. Entonces, en el país a un ganadero le daban 100 pesos por vaca en el mes cuando había gente. Entonces, bueno, pero esa era la distorsión
Y vamos a la pregunta inicial. Digo, ¿qué es lo que se investigó? Era Vox Populi 2008, que había empezado a haber tejes y manejos raros en la ONCA, y era Vox Populi también, y era visible además lo que hizo Echegaray ni bien llegó es descabezar toda la cúpula de funcionarios de carrera y colocar gente, contadores, abogaduchos. Y digo contadores y abogaduchos porque tenían 30, 35, nunca no tenían carrera del Estado, eran contratados, o sea... Que tampoco tenían experiencia en el tema control agropecuario. No tenían ninguna experiencia, no, para nada. Algunos venían de la FIP, pero en general venían de Mar del Plata, eran amiguchos de Echegaray. Algún recomendado que venía de Loma de Zamora. Emilio Eiras, quien sucedió a Echegaray en el cargo, era un contador que tenía un estudio contable en Loma de Zamora, no tenía ninguna experiencia en el Estado, y de golpe y porrazo acompañó a Echegaray como director de la ONCA primero y después quedó a cargo como presidente de un organismo que manejaba esa plata, un tipo que no tenía experiencia ninguna en el sector público. Bueno, claro. Pero no fue por error que sucedió lo que sucedió, y lo que investigamos a partir de septiembre de 2009 denunciamos que esperábamos pacientemente hasta que hubiera evidencia, y la evidencia fue publicada en el Boletín Oficial. 3 días de septiembre, entre agosto y septiembre de 2009, un feedlot trucho, porque no tenía habilitación del SENASA, porque vos hablabas con la gente y no existía un feedlot semejante en Carlos Casares, cobró 10 millones de pesos en 3 resoluciones y con 2 sociedades, con 2 denominaciones jurídicas diferentes. Paseo Laguna, Sociedad de Hecho, y Paseo Laguna, Sociedad Anónima. El feedlot, yo fui a verlo después, eran 2 corrales mugrosos en medio de las lagunas en Carlos Casares, y cualquier vecino de Carlos Casares te dice que no existía. Luego, a fin de septiembre, denunciamos que habían aparecido en Mar del Plata, en el Boletín Oficial se publicaron 3 resoluciones de pago por 1 millón de pesos cada una a 3 indigentes de Mar del Plata que le habían armado carpetas como si fueran propietarios de feedlot. Uno de ellos, Benjamín Tapia, llegó a ir al banco, acompañado por supuesto de un culata grandote, que esperaron pacientemente, se hizo el desembolso y al tipo le dieron 1.000 pesos por los servicios prestados. Ese tipo, bueno, está filmado, sabemos quién llevó el dinero, todo, o sea que se llegó a cometer el ilícito. Al día siguiente, desde la ONCA dijeron no, pero lo derogamos, y alguien intentó devolver la plata a la cuenta de la ONCA, pero está más que claro. ¿Existía un mecanismo para armar sociedades? Había 10 carpetas en Mar del Plata, 10 carpetas en Mar del Plata, después aparecieron 10 carpetas en el sur del conurbano bonaerense. feedlot apareció, la presidenta en un momento, en un discurso en aquella época, se ufanó de que los feedlot habían crecido, registrados, habían crecido de 250 a 2.400. Claro. Y es cierto que muchos productores blanquearon sus corrales, es cierto. Es cierto que aparecieron otros feedlot porque el subsidio hizo tentador el negocio, pero es cierto que la mitad de esos feedlot eran sellitos inventados y que nadie controló nada, y que el encargado de controlar era la ONCA, ¿no? Y hubo otro... y hubo un tercer caso que yo creo que es el que más le molesta a Echegaray, es el más doloroso, a mí me parece el más grave. En cualquier país del mundo no dura 2 segundos un funcionario de su jerarquía en el cargo si se conoce una denuncia de estas, y además hay elementos oficiales para demostrarlo, que es que en noviembre de 2009 aparece un feedlot Hacienda Argentina, nosotros publicamos, yo estuve desde marzo esperando el dato que me permitiera confirmar lo que los productores de Punta Alta sospechaban, y lo que sospechaban era, había aparecido un feedlot a crecer, había empezado a partir de marzo de 2009, 14 comederos, camiones con marca, refrigerados, habían estado comprando la hacienda que tenían que vender los ganaderos fundidos de la zona, porque te acordás que había una sequía espantosa. Sí. Compraban en negro la hacienda, pero bien instalado el feedlot, una inversión grande. Entonces los tipos decían, esto es de Echegaray en la zona, y yo no lo publiqué porque uno no puede publicar en función de lo que se dice. Hasta que en noviembre de 2009 me pasan un papelito de adentro de la ONCA, de la carpeta con que se inscribió ese feedlot Hacienda Argentina, cuando Echegaray todavía era responsable de la ONCA, a fines de 2008. Y ahí el feedlot, quedaba claro que el feedlot había declarado una dirección, un departamento en la calle Paraguay, que vos ponías la dirección y ponías la guía telefónica y te salía Karina Oviedo, el nombre del teléfono, es la mujer de Echegaray. Ajá. Es la esposa de Echegaray. Y después descubrimos a lo largo de la investigación no solo eso, las cartas a Hacienda Argentina, por ejemplo, del Banco Nación, eso podrían investigar en la justicia, eran giradas a ese departamento, así las recibía el portero y una vez por mes las retiraba la mujer de Echegaray. Y pudimos confirmar que la presidenta de la sociedad era compañera, un testaferro claramente, compañera de secundario de Echegaray, amiga íntima de la mujer de Echegaray,
Y el vicepresidente, que es otro personaje, Alfredo Espósito, es íntimo de la familia Echegaray, íntimo colaborador de Echegaray desde su tiempo de aduana, veranearon juntos en el country de Pacheco, alquilaron incluso en el año 2009 para estar juntos a los Echegaray en una casa. Ahora, o sea, Matías, con esas investigaciones... ¿Qué pasó? Claro, hubo una causa en la justicia. Sí, ¿Y qué pasó con eso? Bueno, la causa está en trámite en el juzgado 2, antes era Martínez Giorgi, que era subrogante, con lo cual era subrogante, nunca investigó demasiado rápido. A mí me citaron a declarar, el día que me citaron a declarar me tuvieron media hora preguntándome boludeces. Lo digo con todas las letras, me preguntaban boludeces. Si yo sabía de informática, como para decir que el sistema Hauke de la ONCA era malo. No, la verdad que no sé de informática. Entonces no puede denunciar. Martínez de Giorgi era subrogante. Ahora, a fin de agosto, le dieron un juzgado por concurso, otro juzgado. Entonces la causa ahora sigue en el mismo juzgado, el federal número 2 creo que es, pero con otro juez que asumió ahora, ya como titular del juzgado, con lo cual capaz que eso... Los fiscales apelaron a un sobreseimiento que dictó Martínez de Giorgi poco antes de irse. Martínez de Giorgi lo que dijo, un poco para decir, bueno, no investigué nada, pero es que el Fidlot de Hacienda Argentina nunca llegó a cobrar los subsidios de la ONCA, con lo cual no hay delito. Es un absurdo. Claro. Porque dice, no es que investigó si el titular de la FIP tenía una empresa con testaferros, investigó si había llegado a cobrar subsidios. Y obviamente no cobró subsidios gracias a este pelotudo, perdón la palabra, porque publicamos la noticia. Claro. Si no los hubiera cobrado, porque estaban las presentaciones para cobrar cerca de 2 millones de subsidios. Claro. Pero bueno, es así la justicia, eso quedó ahí. Bueno, Matías, te propongo hacer un corte y después seguimos hablando de este tema. Dale. Seguimos en Cosechas y Negocios con Matías Longoni. Bueno, Matías, me estabas explicando que en qué había quedado la investigación reducida hasta el momento de la justicia sobre lo que vos habías publicado sobre las irregularidades en la ONCA. Es decir, que está parada ahora, para que podamos decir. Ahora los fiscales del juzgado apelaron y el sobreseimiento y el nuevo juez del juzgado decidirá si le da velocidad o no, o si la duerme, qué sé yo. La verdad que yo descreo que vaya a pasar algo de eso. Pero lo curioso es que, lo curioso es que aún teniendo asegurado que no pasa demasiado en la justicia federal, en esa causa que lo tiene como imputado, Echegaray y a varios otros, avanza con esta acusación al inicio del juicio hacia mi persona, un juicio ya civil. O sea, no solo quieren, voy a decir una barrabasada capaz en términos jurídicos, no solo logran impunidad, sino que van a la carga. Claro. Contra quien denuncia. Y bueno, me parece que este es el motivo por el cual hubo el caso además lo hizo contra Luis Majul por alguna serie de contenidos en su libro, con la misma suma de reclamo insólito, una indemnización millonaria. Me parece que por eso, digamos, hay un repudio de la comunidad periodística, tanto de los supuestamente no K, como de los supuestamente K, porque digo, es una división esa que si no hubiera tanto fuego de artificio alrededor nuestro, los periodistas no tendríamos en nuestra naturaleza. Podríamos hablar tranquilamente entre nosotros si no fuera que estamos en el marco de una guerra que no es nuestra, esto es lo que quiero decir. Claro, y además también que, bueno, cuando Clarín, el grupo Clarín, hace juicio un juicio también insólito, contra periodistas que se supone de acá, digamos, del lado del... Los periodistas Clarín fueron los... FOPEA fue uno de los primeros en proponer que hubiera una condena dura contra eso, porque no puede ser que criminalicemos al periodismo. A ver, estamos diciendo que los funcionarios públicos apenas dan explicaciones como para que nosotros los periodistas tengamos que dar las explicaciones que ellos nos dan. Este es el rollo que a mí me hace ruido. Y además yo no creo que sea esto de la indemnización de 1.400.000 pesos, no creo que sea para ganarla, que Echegaray la presente porque piensa que la va a ganar o porque le haga falta la plata. O porque crea seriamente que su honor está lesionado. Puede sentirlo, pero no se trata de eso. Me parece que tiene que ver con una estrategia que no solo aplica a Echegaray, sino que aplican recurrentemente muchos funcionarios de invertir la carga de la culpa. Esto quiere decir pasar a la ofensiva, de la defensiva a la ofensiva inmediatamente para evitar dar explicaciones. Claro. Y también que no se entienda como una defensa corporativa del periodismo, sino que justamente cuando un funcionario del Estado impulsa este tipo de investigaciones es para que
no haya alguien que lo investigue, no haya periodistas que publiquen información. Es intimidante, por un lado, para un montón de gente que viene, quizás que está menos curtida que uno, porque dicen, ay, si yo voy a investigar, me expongo a un tipo de demanda de este tipo, mejor no investigo nada y hago la plancha. Pero además es esto, digo, los salva dar explicaciones, porque te dicen, no, pues si Clarín miente y si Longoni es parte, porque la denuncia lo dice, articuló un complot mediático para desacreditar. Entonces digo, te invalidan a vos como generador de información fidedigna. Entonces, mientras se mantenga el conflicto entre el periodista y el investigado, en realidad el investigado zafa de lo que viene zafando Echegaray. Que es decir, a ver, de contestar una pregunta muy sencilla, señor Echegaray, jefe de la FIP, ¿usted tuvo un feedlot con testaferros? Claro. Digo, porque eso no ha contestado nada. O sea, y además estamos nosotros hablando de esto, en vez de hablar de si el funcionario tal o cual cometió determinado ilícito o no. Es un mecanismo brillante para garantizarse la impunidad que además logran en los tribunales. Y además en un organismo que vos también en tu libro lo habías recordado en Fuera de Control, había nacido para, en la década del 90, uno de los casos, en un momento en que el papel del Estado retrocedía, justamente para que hubiera un Estado inteligente, es decir, controlar casos de evasión impositiva. Fue una creación urgente de Felipe Solá, porque el mercado de carne, después de la liquidación de la Junta Nacional de Carnes en 1991 y la regulación completa de la economía, en algún momento, bueno, el SENASA tomó las funciones de policía sanitaria que tenía la Junta de Carnes, pero nadie tomó las funciones de policía comercial. O sea, el Estado había desaparecido. Entonces no controlaba más en el sector de la carne en materia impositiva, salvo la FIP actual también es una reacción, la creación de la FIP, que es la unión de la DGI con la DGA más Previsión Social, también es una reacción al descontrol que vivía la economía argentina a mitad de los 90 por la salida del Estado, por el abandono del Estado de sus funciones. ¿Por qué? Porque te acordás los contenedores mellizos, la aduana paralela, todos los escándalos que se produjeron básicamente porque no había un viva la pepa. Bueno, en el caso de la ONCA, Felipe dijo, tenía un conflicto muy serio con Carlos Brown de la provincia de Buenos Aires, ministro de la Producción en ese momento de Duhalde. Se tiraban con todo porque Felipe acusaba a los dualdistas de apañar una serie de matarifes del conurbano que estaban haciendo un viva la pepa. La carne todavía tenía un IVA de 21%, había mucha plata en juego. Y en ese momento el ministro Elías Hassan, ex ministro de Carlos Menem de Justicia, hizo una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, para denunciar formalmente al matarife Alberto Samit, que hoy es un personaje simpático de la televisión. Y ahí, sí, está, ahí hago la mea culpa. Ahí lo convocan. Ahí hago la mea culpa del periodismo también. Claro. A ver, muchachos, qué poca memoria histórica, porque la FIP estaba acusando a Samit de ser cabeza de una asociación ilícita que evadió por 88 millones de pesos. Y había otros, no era el único. Entonces, bueno, la ONCA hizo esa reacción. Y hasta que pudo hacer el laburo más o menos bien, lo hizo con su renuncio, con sus contradicciones, pero fue creciendo. Y entonces es contradictorio, porque el discurso del kirchnerismo histórico es nosotros venimos a reconstruir el Estado, que aniquilado en la década del 90. Y yo veo, y vos hablabas de trigo hace un rato, ¿quién decide el saldo exportable en trigo? ¿Hay algún organismo del Estado que haga un estudio serio de...? Hoy tenés un organismo que no tiene estructura, como la UCESI, quien no sé... Son 15 tipos la UCESI. Sí, no sé quién es el responsable de la UCESI. Es Moreno en una negociación con los sectores amigos de la cadena del trigo. Claro. Como la exportación de carne se resuelve entre Moreno y una conversación con los sectores amigos de la cadena de carne. Siempre es así. Entonces... ¿Cuál es el verso de venimos a reconstruir el Estado? Sino que es reemplazar el Estado por una sola figura en una reunión con el sector privado, dividiéndose tajadas de porciones importantes de negocios multimillonarios. Esta es la pregunta que yo hacía en Fuera de Control. Digo, Fuera de Control está en un tipo, pero la matriz siempre es la misma. Digo, hoy, por ejemplo, los ROE verde de trigo se distribuyen entre dos cámaras. La cámara que nosotros conocemos, Ciara C, que es de los exportadores, es una cámara nueva inventada que ni siquiera tiene personalidad jurídica y está distribuyendo ROEs verdes por cerca de 1.500 millones de dólares entre amigos. ¿Con qué motivo? ¿Por qué? No hay resolución que diga con qué criterio. O sea, ese es el Estado
que reemplazó a la ONCA. Bueno, Matías, gracias por estar acá en Cosechas. Por favor. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles.